y en esa promesa nosotros nos anclamos a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos, te agradecemos. Gracias por esta oportunidad. Y oramos todo a través de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dejar estos minutos para poder compartir. No sé si alguno de ustedes tiene alguna gratitud, alguna petición para que la podamos compartir, así que vamos a dar este momento. Pueden activar sus micrófonos y desactivarlos, quizás los que lo tienen así, y para que podamos escuchar los hermanos. Así que si alguien tiene alguna gratitud, active su micrófono y pueda expresar esa gratitud o alguna petición delante de nuestro Señor. Yo quiero agradecer al Señor, primero por poder estar aquí, poder verlo a pesar de las circunstancias, a pesar de que nos decretaron fase 2 a todos. Es bueno poder verle. Agradezco también al Señor porque a pesar de que esta semana y la próxima han sido, bueno, esta semana fue una semana con harto trabajo, y la próxima semana también se viene igual porque estamos cerrando el año en la clínica. El Señor ha sido bueno y me ha protegido, a pesar de que de repente me ha tocado irme a meter ahí adentro y con los contagiados. No con los contagiados. El otro día me tuve que meter a urgencia, pero ahí estaba con los calibres todo tapado. No, pero agradecer al Señor porque nos ha cuidado y ha estado con nosotros. Pedirle porque hoy día la Belén entrega su tesis. Ayer se quedó hasta hoy día. Me costó como a las 6 de la mañana, entonces por eso no está ahora. Después tiene que seguir porque tiene que revisarla. Y mañana tiene una entrevista de trabajo como profesora, así que, como profesora de lenguaje, así que pedirle su oración por eso, que el Señor sea su voluntad. Aunque el colegio queda un poco lejos, pero que el Señor que haga su voluntad en esa entrevista. Eso. Amén. El Señor ha sido bueno. El Señor ha provisto. Estemos orando por Belén porque la esposa de Alexis, ella entrega su tesis para la titulación el día de hoy. Entonces estemos orando por ella. Sabemos que no es algo que es fácil, pero confiamos en el nombre del Señor que Él es fiel y es bueno. ¿A qué hora tiene la entrevista mañana, Alexis? En la mañana, seguro. Yo les voy a confirmar después, pero no me acuerdo la hora, la verdad, pero es en la mañana. Porque la verdad la tenía el viernes, pero Se lo corrieron. Sí. Bien, vamos a estar orando para que el Señor haga su voluntad, ¿cierto? Sabemos que el trabajo es importante, pero también sabemos que la voluntad del Señor es buena, es agradable, es perfecta. Entonces, que Él haga su voluntad porque siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. A veces la voluntad nos gusta mucho, a veces no nos gusta tanto, pero su voluntad es buena. Ya me acordé a las 8:30 de la mañana. A las 8:30 de la mañana, día lunes. Va a ser, va a tener que levantarte temprano también, pero vamos que se puede. Y en alguien más que quiera agradecer o tenga alguna petición, es el momento que lo pueda hacer. Hermano Andrés. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Hablamos la semana con Andrés igual y igual es una sensación de pena, llamémosla así, de no poder juntarnos un domingo. Ya uno agarra la costumbre y el cariñito de estar ahí juntos. Pero bien, sabemos que, y somos vecinos, o sea, la congregación está a 5 minutos, Roxana, no sé si está aquí en Pirque, debe estar a 1, y aún así estamos lejos. Quiero darle gracias, la salud de mi primo mejoró mucho, salió de la UCI, así que eso gracias Señor. Ojalá que aprenda, porque su mala vida lo llevó a ese extremo. Quiero dar gracias porque la familia está sana, estamos llegando a fin de año, y por ahí lo leí en una de esas páginas cristianas, uno dice, bueno, quiero dar gracias porque llegamos a fin de año, dio gracias hasta el momento, y no ha faltado pan en la mesa, no nos hemos contagiado a nadie, ninguno de los integrantes de mi familia. Paulina ha tenido un año de locos, ha sido un año demasiado, pero Paulina hubiera deseado 100 veces estar en el colegio normal que como está ahora. Es de locos, los niños, todo, o sea, y gracias a Dios estamos terminando el año bien, con harto esfuerzo. La próxima semana Paulina ya
si Dios quiere, deja de trabajar técnicamente, aunque trabaja hasta el 30 de diciembre, pero ya son las últimas clases. Esta semana terminaron varias clases y cosas, entonces hay un montón de emociones juntas para decir gracias por el año en el fondo. Y como todos saben, gracias porque mi accidente, entre comillas, ha sido una bendición. Sin mi accidente no lo hubiera conocido a ustedes, o sea, es honesto. Sin mi accidente no hubiera pasado un montón de cosas que han pasado en este año, que ha sido un año, ¿cómo decirlo? Porque cuando te quiebran la espalda en dos y aprendes a caminar de nuevo, cuando todos tus proyectos se troncan y desde el lado laboral llevo un año acá, es raro decir gracias, Señor. Es extraño, pero los planes y los propósitos de Él son distintos. Entonces, nada, resumiendo, muchas gracias a Dios, muchas gracias, Señor, por el año completo, en absoluto. O sea, todo lo que pasamos al principio de año tenía un propósito. Y el propósito lo estoy cerrando, siento yo que es así, lo estoy cerrando ahora vía web, pero sí, muy agradecido de lo que Dios me da y nos ha dado. Nos sigue bendiciendo, nos sigue cuidando, y nada, solamente agradecer, más allá de una petición especial, es un agradecimiento completo por todo lo que nos dio y nos sigue dando este año. Así que gracias porque mi familia está sana, gracias porque nos falta el plato de comida, gracias porque nos falta el pan, como Él nos promete, y no nos afanamos por el próximo día, no nos afanamos. Y aún así es tan bondadoso que tenemos de todo. Así que no, muchas gracias a todos. Amén. Leíamos recién: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Y el Señor hace maravillas en nuestras vidas. A veces pasamos de largo las situaciones y damos por sentado que todo lo que tenemos, todo lo que quizás a veces decimos no hemos ganado con nuestro esfuerzo, en realidad debemos reconocer que es todo obra del Señor, no es nada de nosotros. Así que agradecemos al Señor también por eso. ¿Alguien más que quiera agradecer o tenga alguna petición? ¿Nadie más? Yo. Hermana Yari. Y quiero agradecer también al Señor por lo que ha sido este año en particular. Eh, Agradecer al Señor por lo que ha sido esta semana. He tenido bastante trabajo porque diciembre es como el mes donde me toca trabajar un poco más porque estamos cerrando el año en el ICAT, que es como un instituto donde varios hermanos estudian. Entonces, como es un instituto, cerramos obviamente en noviembre las clases, pero ahora en diciembre estamos en el proceso de cerrar el año. Entonces tuvimos varias reuniones con los profesores, con varias cosas y cosas en general que hay que cerrar. Eh, También en enero está la convención de pastores y yo también estoy trabajando como con algunos pastores para hacer esa convención. Entonces, también hay hartas cosas que hacer, pero agradecido al Señor en general porque he podido administrar bien el tiempo, me ha alcanzado el tiempo para hacer varias cosas. Esta semana también pude compartir con unos amigos que igual fue bueno poder verlos porque después pasamos a fase 2, así que ya no sabemos si lo vamos a poder ver muy pronto. También un poco apenada por esta como decisión repentina, pero bueno, el Señor también tiene el control, igual nos brinda estos medios para poder vernos, quizás no es lo mismo, como decía el hermano Andrés, uno se acostumbra a poder ver a los hermanos como físicamente, quizás no nos podemos abrazar ni nada, pero sí a vernos, conversar. Y es extraño estar así, pero igual, bueno, sabemos que el Señor hace las cosas por algo. Y también agradecer especialmente porque ayer estuvo cumpleaños mi papá, así que como estábamos en fase 2 estábamos todos acá en la casa, así que pudimos estar con él, eh, también poder hablar de alguna u otra forma del Señor con mi familia. Así que agradecía también del Señor por eso. Amén. Llega fin de año, hablábamos con la Yari la semana y se viene el cansancio, ¿cierto? Hay como hartas cosas que hacer también, pero lo bueno es que el Señor nos da descanso y en Él nosotros debemos descansar y nosotros debemos echar nuestra carga sobre Él, ¿cierto? Y es algo que debemos hacer diariamente cuando hablamos y siempre mencionamos toda la semana acerca del Evangelio. El Evangelio se trata de eso, se trata de
ver que nosotros no somos capaces, ver de que en Cristo nosotros tenemos satisfecha todo lo que somos y en Cristo estamos completos. No necesitamos hacer nada adicional nosotros eh, y le animo también a todos a poder orar por el cansancio del año, sea un año difícil, un año diferente, pero el Señor hasta aquí nos ha ayudado y nos va a seguir prosperando y ayudando. No sé si alguien más quiere agradecer o estamos con eso para ya poder pasar en un ratito más a orar y también para el tiempo de alabanza. Vamos a cantar entonces, vamos a alabar al Señor. Así que voy a dejar al hermano Alexis que nos va a guiar en las alabanzas, van a ser proyectadas, creo, ¿o no? Sí, ya, van a ser proyectadas y con el micrófono silenciado entonces, porque si no, si empezamos a cantar todo con los micrófonos abiertos, vamos a colocar diferentes tipos de audio, de sonido y va a quedar un poco la escoba. Pero con los micrófonos silenciados, cada uno en su hogar puede alabar al Señor. Hermano Alexis. Bien, vamos a alabar al Señor, quizás de una manera distinta, cada uno va a tener que alabar en su casa, pero no por eso va a dejar de ser una alabanza que glorifica al Señor. Así que antes de cantar, les voy a leer el Salmo 117 completo. Tiene esos 2 versículos, así que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos a glorificar el nombre del Señor porque Él ha sido misericordioso con nosotros, Él ha sido bueno. Así que les invito a cantar este himno primeramente, después vamos a cantar una alabanza. Sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa de glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado, Señor. Sembraré mientras viva siempre amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones humildes la doctrina de Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mar la bendita palabra de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado, Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. Nosotros de repente nos preocupamos porque hablamos del Señor y nunca tenemos resultados, pero como dice esta alabanza, hay que dejarle el resultado al Señor. Nosotros sembramos y Él hace la cosecha que sea buena. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor porque Él ha sido grande con nosotros, porque Él es grande con todo, la verdad, es grande en el universo, es grande en los cielos, en la tierra. Y vamos a alabar y vamos a cantar esta gran verdad también. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está,
cubierto está de luz. Yo la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos verán cuán grande es mi Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos verán cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos verán cuán grande es mi Dios. Padre, te alabamos porque tú eres grande, tú eres misericordioso para con nosotros, Señor. Porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Podemos ver cómo has permanecido hasta ahora, Señor. A pesar de la pandemia, Señor, hemos visto y hemos escuchado testimonios, Señor, que tú nos provees, Señor, que tú nos cuidas, Señor, y tú has hecho como tú has querido con nuestras vidas. Padre, cómo no agradecerte, cómo no alabarte por lo que tú has hecho. Agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos podido alabarte, podemos engrandecer tu nombre, Señor, y ahora que también vamos a escuchar tu palabra, sé tú abriendo nuestros corazones, Señor, sé tú dándonos aliento, Señor, que podamos recibirla con gozo y poder ponerla en práctica, Señor. Agradecemos por todo, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús agradecemos. Amén. Amén. Les invito a buscar sus Biblias, estamos estudiando Lucas. Así que vamos a ir a Lucas. Voy a ver si puedo presentar desde acá. Creo que sí. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Estamos estudiando en Lucas. Y es importante que nosotros como iglesia estudiemos los evangelios, porque en los evangelios se encuentra la historia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, toda la Biblia tiene y apunta al Señor Jesucristo, pero específicamente lo que Él hizo cuando Él estuvo acá en la tierra.
Por lo tanto, cuando estudiamos Lucas, estudiamos acerca de un propósito que lo hemos visto, capítulo 1, versículo 4, para poner en orden, dice Lucas, todas las cosas que le escuchó, él hizo. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Se escucha bien? Ya. Y Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, nos dice acerca de una gran verdad. Recordemos que en el contexto en lo que estamos estudiando, expositivamente, hemos visto que Jesús estuvo en el monte, en el Sermón del Monte, y dio varios temas importantes que nosotros hemos visto. Hablamos acerca del amar, hablamos acerca de no juzgar a los demás, hablamos acerca del fruto, por sus frutos los conoceréis, y lo último que vimos es acerca de los cimientos. ¿En qué está cimentada nuestra vida? Nos hacíamos esa pregunta. Y cuando empezamos a estudiar Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, le invito a buscarlo en sus Biblias. Aparece ahí el título Jesús sana al siervo de un centurión, en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho y estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando leemos esta porción bíblica vemos un milagro de nuestro Señor Jesucristo, pero hay también enseñanzas principales que nosotros podemos sacar y esas enseñanzas tenemos que comprender qué es lo que significa para la audiencia que estaba viendo en ese momento, para los que estaban escuchando, y cómo nosotros a través de esos ejemplos bíblicos, a través de esos principios, de esos milagros, sacamos aplicaciones para nuestra vida. Por eso es importante que entendamos el contexto de lo que estamos hablando. Y cuando vemos el capítulo 7, hemos titulado para el día de hoy el sermón Una fe sobre todo. Una fe sobre todo. Y cuando vemos la palabra del Señor, vemos una fe importante, pero también vemos algo que quiero que aprendamos el día de hoy. Y ahí en amarillo puede ver el título de la proposición teológica. Cuando hablamos de proposición teológica es diferente al nombre del tema. Cuando hablamos de propuesta teológica hablamos de qué principios bíblicos podemos sacar de este capítulo para poder aplicarlos a nuestra vida, ¿ya? La proposición tiene que ver con una aplicación a nuestra vida, el título tiene que ver con el contexto de qué se trata todo esto. Y cuando vemos esta proposición, dice ahí, el discípulo de Cristo demuestra su fe en Dios. El discípulo de Cristo demuestra su fe en Dios. Y hay tres cosas que vamos a ver. El seguidor de Cristo cree en Jesús, el seguidor de Cristo conoce su condición y el seguidor de Cristo confía en su Señor. Esas tres cosas vamos a ver. Vamos a tratar de ir avanzando rápido y viendo también el contexto de qué se trata todo esto. Creo que me botó esto. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Te salió la imagen, cierto? Sí. Hay algo, parece que me botó el zoom. Me esperan un momentito que vamos a tratar de iniciar sesión de nuevo. Y parece que votó también a la hermana Roxana. No, ahí está. Ah, ya está. Entonces, conectado.
Ahí me estoy tratando de conectar de nuevo porque botó el Zoom, botó el power. Ahí sí, sí, creo que ahí sí. Ya. Entonces, estamos viendo acerca del discípulo y que el discípulo de Cristo demuestra su fe en Dios. Y yo le hago la pregunta, hermanos, ¿cómo está su fe? ¿Es usted un hombre, una mujer de fe? Creo que a todos nos cuesta, ¿cierto?, ser un hombre, una mujer de fe. Pero una labor del cristiano es que debe demostrar su fe en Dios. Y demostrar nuestra fe es difícil, porque muchas veces podemos tener una fe y nosotros muchas veces podemos asociar la fe a cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Pero la fe es algo que nos debe acompañar en el día a día. No es algo solamente de una oportunidad o de cierto evento en nuestra vida, sino que es algo constante. Y cuando nosotros vemos acá estos versículos, vemos varias cosas interesantes. Lo primero que vamos a ver es que el seguidor de Cristo cree en Jesús. Hermano, ¿usted cree en Jesús? Me imagino que sí, ¿cierto? Por eso estamos reunidos acá, porque queremos alabar a nuestro Señor. Nosotros creemos en Jesús y el seguidor de Cristo cree en Jesús. Y una de las cosas importantes es que el seguidor de Cristo obedece en amor. Y cuando uno ve el versículo 1 y versículo 2, nos damos cuenta que acá tenemos un ejemplo importante de un centurión. Vemos el versículo 1 y versículo 2, dice, después que hubo terminado todas sus palabras, recuerden el sermón del monte de Jesús, al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Capernaum es una ciudad marítima, entonces Jesucristo había estado en el monte, viene a Capernaum, descansa un momento, había dado las enseñanzas de la bienaventuranza, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Es interesante cuando uno lee este versículo porque lo puede pasar de largo, pero cuando vemos que Israel estaba bajo el Imperio Romano, el Imperio Romano tenía un ejército bien poderoso, y el ejército se ordenaba en legiones. Una legión eran cerca de 6.000 personas, y un centurión era un encargado de cuidar o de dirigir a 100 personas. Ya por eso se le llamaba centurión. Entonces este centurión era una persona romana, y los romanos y los judíos generalmente no se trataban o no se llevaban muy bien. Y en ese tiempo, en el primer siglo, habían también esclavos, y esos esclavos eran los siervos. Cerca de un tercio de la población del primer siglo se decía que eran esclavos, por lo tanto, cuando vemos a este centurión, vemos que tenía un esclavo. Y el esclavo, una característica del esclavo es que debía hacer lo que su amo le mandara. El esclavo podría ser vendido, podría ser muerto. Muchas veces el esclavo en el primer siglo se utilizaba solamente para placeres sexuales, por ejemplo, pero hay algo que nos debe llamar la atención en este momento, que es el versículo 2, que el siervo de este centurión, y el centurión quería mucho a su siervo. Esto no era común en el primer siglo. No era común que un centurión, un líder de 100 personas, tuviese siervo y que éste amase y quisiese a sus siervos. Era muy raro que alguien amara a sus esclavos. Más aún, era raro en el contexto judío, más aún, era mucho más raro en el contexto romano. Por lo tanto, cuando estamos viendo que el siervo de un centurión estaba enfermo y este quería mucho y este estaba enfermo y a punto de morir, ¿y qué es lo que hace este centurión? Dice el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Yo le hago la pregunta, hermano, y respóndame o responda ahí en su hogar. Para que los judíos ayudaran a este centurión, ¿cómo era la relación del centurión con los judíos? Era una relación buena. Para que una persona que tuviese creencias diferentes, para que una persona que estuviese bajo el Imperio Romano quisiese tener una relación con los judíos, realmente se llevaban bien. Y al parecer, según lo que desprendemos de estos versículos, el ejemplo bíblico de este centurión era bueno. ¿Y por qué digo el ejemplo bíblico? Porque él había escuchado acerca de Jesús.
De hecho, el versículo 3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Una de las características de este centurión es que creyó en el mensaje de Jesús. ¿Y cuál fue el mensaje? Acerca del sermón de las bienaventuranzas que veíamos la semana pasada. Entonces, cuando nosotros vemos este ejemplo bíblico, vemos dos cosas. Primero, a un centurión, a un líder que ama a su siervo, ama a sus esclavos, y segundo, alguien que tiene un buen testimonio, y de hecho tiene tan buen testimonio que los mismos judíos tratan de ayudarle. Es algo completamente extraño, hermanos, para una persona del primer siglo. Quizás nosotros vemos ahora de manera contemporánea, es raro que alguien tenga, por ejemplo, una sirvienta, ¿cierto? O alguien que trabaje, un personal de aseo en la casa y no le tenga alguna estima. Es raro, ¿cierto? Generalmente los jefes, o cuando yo nunca he tenido a alguien que venga a hacer el aseo a la casa ni nada así, pero generalmente las relaciones son buenas, hay leyes de por medio, se trata de ayudar, están los días, los fines de semana que ellos pueden salir, pero hermano, esta no era una empleada de casa o un empleado de casa, sino que era un siervo, era un esclavo. No debemos confundirlo. Un esclavo estaba al servicio y debía hacer lo que el jefe o el dueño le estimara, y su vida estaba en posesión de él. Por lo tanto, esta persona empieza a creer en Jesús y empieza a creer que él hace milagros. De hecho, él quería que sanase a su siervo. ¿Y qué importancia tiene para nosotros? Mucha, hermanos, porque el seguidor de Cristo cree en Jesús. ¿Y cómo nosotros demostramos nuestra fe en Dios? Obedeciendo en amor e imitando a nuestro Señor. El centurión obedeció en amor, sí, porque amaba a su siervo, demostraba su amor, y también imitaba a su Señor, sí, porque tenía un buen ejemplo para con los judíos. Si uno empieza a leer el versículo 4, miren lo que hacen estos judíos. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Es decir, estos ancianos judíos van donde Jesús y le dicen, ¿sabes qué, Jesús? Necesitamos que sanes al siervo del centurión y necesitamos que lo ayudes. Esto era muy extraño, pero pasó en el primer siglo y pasó porque este centurión seguía a Jesús, creía en Jesús y también demostraba su amor. Imagínate, hermano, que muchas veces nosotros aprendemos más de personas que están recién conociendo a Jesús que inclusive muchos hermanos que llevan tiempo en el cristianismo. El seguidor de Cristo cree en Jesús, y ¿cómo cree en Jesús? Demostrando esa fe en Dios, siguiéndole. ¿Eres tú un seguidor de Cristo? Entonces debes creer en Cristo, y no tan solo creer, sino que demostrar tu fe obedeciendo en amor e imitando a su Señor. Hermanos, cuando nosotros vemos este ejemplo, vemos que esta persona, este centurión, era un seguidor y empieza a ser un seguidor de Jesús. Él cree, él tiene fe en Jesús. Y esta fe lleva a que él cambie su carácter, cambie su manera y su manera de vivir la vida, demostrando amor a su siervo, pero también teniendo buena relación con el entorno judío. Y hermano, esto es súper importante que nosotros lo aprendamos como iglesia. El cristiano debe tener una buena relación con su entorno. Es difícil, es muy difícil, pero fíjate que inclusive este centurión, que no tenía la misma religión, que tenían toda la autoridad, se llevaba bien con los ancianos judíos y se llevaba y amaba a su siervo. Esto solamente es obra del Espíritu Santo que transforma el corazón del hombre, transforma el carácter del hombre. Cuando nosotros pensamos en nuestra familia, a veces quizás no tenemos la mejor relación con todos. Cuando quizás pensamos en nuestros vecinos, inclusive quizás no tenemos la mejor relación con todos. Pero este centurión tenía una buena relación con ellos. Y eso es solamente obra del Espíritu Santo, que cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y nos transforma y nos hace demostrar nuestra fe de manera práctica. ¿Está haciendo también esto el Espíritu Santo en tu vida? Nosotros debemos dejarlo actuar. Y este centurión lo tenía muy en claro. Entonces, primer punto, el seguidor de Cristo cree en Jesús, así como creyó este centurión.
Pero el segundo punto también es importante, que el seguidor de Cristo conoce su condición. Hermano, nosotros tenemos como hijos de Dios, como seguidores de Dios, una condición. Y nuestra condición es ser hijos de Dios, es ser santos. Pero nosotros somos santos por medio de Cristo. Nuestra condición como seres humanos era perdida. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y el seguidor de Cristo conoce su condición. Hermano, yo sé que usted y yo sabemos en lo más profundo de nuestro corazón quiénes somos. Y nosotros quizás podemos aparentar, tener apariencia de bondad en muchas ocasiones, ya sea en nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con todos. Pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que por nuestros propios méritos nosotros no somos capaces de llegar a Dios, y Dios muestra su amor para con nosotros a través de Jesucristo, y mediante Cristo nosotros tenemos una entrada libre ante Dios y Él nos ve como sus hijos. Y hay algo clave en el versículo 4. Fíjense, recién lo leímos y lo vamos a leer de nuevo, y quiero que ponga atención en esto. Fíjense y pongan atención en la religiosidad de los judíos. Versículo 4 y versículo 5. Y ellos vinieron a Jesús, los judíos, y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los judíos le estaban diciendo a Jesús: tú debes sanar al esclavo. ¿Por qué? Porque él ama nuestra nación y porque nos construyó una sinagoga. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Son razones de peso o son razones válidas para que Dios haga algo? Para que estas personas fueran donde Jesús, ¿son razones válidas las que hizo este centurión para que Jesús hiciera un milagro en la vida de su siervo? Ellos, ¿a qué estaban apelando los judíos? Los judíos estaban apelando ¿a qué? A que por las obras que este hombre había hecho, ellos pudiesen ir, Jesús pudiese ir y sanar a su siervo. Hermanos, es importante que nosotros comprendamos esta realidad. No por las obras que nosotros hagamos somos justos delante de nuestro Dios, sino que somos justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, los religiosos, apelaban a su religiosidad. Recordemos que estas personas, los judíos del primer siglo, eran personas religiosas, eran fariseos, que creían que podían ser justificados por sus propias obras. En este ambiente de religiosidad, ellos buscaban que Jesús hiciera un milagro en la vida del centurión. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que no es por lo que yo haga, sino es por lo que Cristo hizo en el madero de la cruz. Por lo tanto, ellos vienen a Jesús y le ruegan que con solicitud hagan estas obras, y que Jesús haga esta obra, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjense el contexto en lo cual estaban los cristianos del primer siglo y estaba este seguidor. Los religiosos realmente iban a Jesús por fines equivocados. Jesús, aún en esto, Él tiene misericordia. Por lo tanto, si usted puede ver ahí en su pantalla el punto 12, el seguidor de Cristo conoce la condición del hombre. Hermano, el Señor Jesucristo conoce nuestro corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y hermano, las condiciones de nuestro corazón, nos dice la palabra del Señor que nuestro corazón es perverso. Si yo le hago caso a mi corazón, probablemente haga caso a cosas que realmente no son buenas. El seguidor de Cristo conoce su condición, hermano. Nosotros conocemos nuestro corazón y debemos conocer que nuestra posición, nuestra vida debe estar anclada no a lo que yo creo con mi corazón, sino realmente a lo que el Señor ha hecho a través de Cristo. Nuestro fundamento de vida debe estar anclado en el Evangelio del Señor, y este debe ser transformado. Dice el versículo 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Esta persona, este centurión, lo más probable, desprendiéndonos de los versículos bíblicos, es que él haya hecho esto no por tratar de quedar bien con los judíos, sino porque él realmente buscaba
de una u otra manera a adorar a Dios, y esas cosas que hizo fue consecuencia de un corazón transformado, consecuencia de un corazón que quería agradar a Dios. Hermanos, ¿por qué estamos haciendo nosotros lo que hacemos? ¿Estamos haciendo nuestras obras por tratar de quedar bien con otros? ¿Por tratar de quedar bien con nosotros mismos? ¿O tal vez nuestro propósito de vida o del por qué hacemos todas nuestras cosas es porque queremos realmente buscar a Dios y adorar a Dios? El seguidor de Cristo conoce su condición, conoce que bajo nuestros propios méritos no somos nada, pero por los méritos de Cristo podemos hacer todo. ¿Y cómo sabemos esto? Veamos el versículo 6 en adelante. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjate el corazón del centurión. Él no se encontraba digno. Por eso vemos a través de los versículos anteriores que esta persona realmente, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba agradar a Dios. Él tenía buena relación con los judíos y quería y amaba a su siervo, no porque pudiese encontrar algún mérito propio, sino porque realmente él quería agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en nuestra vida, agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón debe buscar a Dios por propósitos buenos y no por lo que queramos hacer solamente. Fíjate que él no se consideraba digno, un romano, hermanos. Esto es importante notar. Ser romano en ese momento era algo importante. Era, por ejemplo, por decirlo, era ser VIP, ¿cierto? Era ser una persona importante. Ser ciudadano romano no cualquiera podía hacerlo. Roma era el imperio que gobernaba todo, y ser un centurión, una persona que estuviese primero en el ejército y segundo que estuviera a cargo a 100 personas, era una persona con un estatus importante. Aún así, ¿cuál es la condición de su corazón? Él dice: Señor, no soy digno de que tú entres en mi hogar. Hermanos, esa persona, ese centurión, estaba siendo transformado por el poder de Dios. Y hermanos, ¿y nosotros? ¿Tenemos esa misma condición que Él? ¿Somos transformados por el Señor y tenemos nuestras mismas intenciones para poder adorar al Señor? Hermanos, no somos dignos de ser hijos de Dios, pero aún así Dios nos mira a través de Jesucristo y nos ve como santos y puros. ¿Podemos entonces adorar al Señor en eso? El discípulo de Cristo demuestra su fe en Dios. Y este centurión, lejos de ser judío, trata de demostrar su fe en Dios. Y miren lo que dice más adelante. El seguidor de Cristo confía en su Señor. Dice el versículo 7, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Es decir, le dice al Señor: no es necesario que vayas a mi casa, sino solamente con el poder de tu palabra, Él se va a sanar. Y dice versículo 8 en adelante: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hermanos, cuando leemos en estos versículos, nosotros podríamos quedarnos con el milagro de Jesús, pero quiero que entiendas que lo principal de estos versículos no es el milagro, es la fe que hay en el centurión, y es la fe que hay en Cristo, porque el seguidor de Cristo confía y tiene fe en su Señor, conoce su condición, pero también algo importante, como puede ver ahí en el punto 3, el segundo apartado, le cree a su Señor. El centurión, sin ser judío, le creía a su Señor. Y hermanos, la pregunta que podemos hacernos el día de hoy es que si nosotros realmente le creemos a nuestro Señor, porque podemos decir que somos cristianos, pero en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, dejar nuestra fe de lado. Hermanos,
El discípulo de Cristo demuestra su fe en Dios siendo perseverante en Él. Y digo perseverante no para salvación, porque los que creemos que somos hijos de Dios, creemos que somos salvos. Y nada nos puede arrebatar de sus manos, nos dice Juan. No estoy hablando del hecho de ser salvos, sino estoy hablando del hecho de demostrar nuestra fe constantemente en el Señor. El seguidor de Cristo confía en el Señor y le cree a su Señor y tiene fe en su Señor. Por eso Jesús, fíjate en el versículo 9, se maravilla. Jesús se maravilla 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es esta. Jesús se maravilló de la fe de él y le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en mi pueblo he hallado tanta fe, sino que en un centurión que es romano, que cree inclusive y le dice, ¿sabes qué? No es necesario que tú vayas a mi casa porque no eres digno de entrar en mi casa, solamente dilo y él va a ser sano. Hermanos, para que este centurión creyera en eso realmente, él había depositado su fe, su confianza en el Señor y le creía. ¿Por qué? Porque el discípulo de Cristo demuestra su fe en Dios. No solamente la cree intelectualmente, sino que lo demuestra con su vida. Si leemos, por ejemplo, Mateo, le invito a buscar Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Recordemos que estos evangelios son sinópticos, es decir, Mateo, Marco y Lucas cuentan las mismas historias, pero desde una óptica diferente. Por lo tanto, cuando uno lee, por ejemplo, Mateo, va a encontrar que Mateo lo cuenta de otra manera y le agrega un mayor énfasis. Vamos a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Le invito a buscar en su Biblia, Mateo 8, versículos 5 al 13. Es la misma historia, pero fíjese que hay algunas cosas que están agregadas y que nos van a ayudar a comprender aún más el texto bíblico. Dice Mateo 8 del 5 al 13 que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso es lo que le pasaba al siervo. Estaba paralítico y estaba gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo al centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Recordamos, centurión tenía 100 personas a cargo. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Nos da algo adicional estos versículos. Primero nos dice qué enfermedad tenía el siervo del centurión, ¿cierto? Estaba paralítico, tenía ese problema, pero también nos dice que el centurión finalmente va a donde Jesús. Ya algo que no teníamos en Lucas. En Lucas decía que los ancianos de Israel fueron y probablemente hayan ido, pero acá en Mateo agrega que también finalmente fue el centurión y fue a ver a Jesús. De hecho, Jesús habla con el centurión. Y es importante que nosotros comprendamos esta realidad, hermano, que el discípulo de Cristo demuestra su fe en Dios. El seguidor de Cristo cree en Jesús. El seguidor de Cristo conoce su condición, sabe que es indigno. Pero nosotros mediante Cristo somos dignos. Y que el seguidor de Cristo confía en su Señor, conoce su condición, le cree a su Señor y tiene fe. Y hermano, yo quiero preguntarte en esta mañana, y la pregunta importante de este mensaje es la siguiente. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Le crees al Señor? Sí, yo sé que todos los que estamos acá creemos en el Señor. Pero hermano, la pregunta va más allá. ¿Cómo demostramos nuestra fe al Señor? ¿Cómo la demostramos? Porque la fe se demuestra con hechos. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos dice Hebreos capítulo 11. Cuando nosotros demostramos nuestra fe,
es cuando nosotros la demostramos, hermanos, en el día a día, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros hermanos y en nuestra relación con el vecindario, con nuestro entorno. Ahí nosotros demostramos nuestra fe. Y esa fe, en esa fe nosotros debemos demostrar que realmente creemos en el Señor. Hermano, ¿tú le crees al Señor? Esa fe debe ser práctica. Nosotros nos alegramos mucho porque podemos estar como iglesia reunidos, pero hermanos, que esto que sentimos no sea solamente un sentimiento, sino que sea una convicción. Que el creer en el Señor y demostrar nuestra fe en el día a día no sea solamente algo que un día estoy bien y el otro día estoy mal, sino que realmente sea una convicción y que nosotros demostremos que somos cristianos en nuestro entorno. ¿Y cómo logramos esto? Realmente creyendo en Jesús, pero confiando en el Señor y teniendo fe, sabiendo que con nuestros propios méritos, con nuestra propia condición no somos nada, pero por Jesucristo nosotros somos santos. Y que esa fe, que nos dice que si tenemos falta de fe, ¿qué debemos de hacer? Falta de sabiduría, también pedirla. Hermano, ¿nos falta fe? Muchas veces sí, debemos demostrar nuestra fe y pidámosle fe al Señor. Hay situaciones en nuestra familia que son difíciles, sí, pidámosle al Señor fe para que nos pueda ayudar. ¿Creemos que el Señor nos va a dar un trabajo? Sí, lo creemos. Demostremos nuestra fe y vivamos una vida cristiana como el centurión, que él no hacía las cosas para aparentar, no tenía una buena relación con los judíos ni con sus siervos para poder quedar bien, sino que realmente él lo hacía porque su vida estaba siendo transformada por las palabras de Jesús. ¿Está siendo nuestra vida transformada por las palabras de Jesús? Y ese sea un desafío. En esta semana, cuando tengas tu lectura bíblica, tus momentos de oración, pídele al Señor que transforme tu corazón. Pídele al Señor que transforme tu mente. Pídele al Señor que transforme tu matrimonio. Pídele al Señor que te dé un trabajo digno. Y Él va a obrar de acuerdo a su voluntad. Y sabemos que su voluntad es agradable y es perfecta. Pero primero, creámosle al Señor. Porque al que cree al Señor, el Señor tiene cuidado de nosotros. Él nos dice a través de su palabra que no nos dejará, no nos va a dejar huérfanos. No te dejaré ni te desampararé, nos dice su palabra. Por lo tanto, podemos confiar que nuestro Dios no nos desampara, que nosotros podemos confiar en Él, así como el centurión confió en Él, confiemos también nosotros, porque el discípulo de Cristo demuestra su fe en Dios, creyendo en Jesús, conociendo su condición y confiando en el Señor. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por su palabra. Te bendecimos, Señor, agradecemos la oportunidad que nos das de poder estar como iglesia del principal. Señor, gracias porque tú nos salvaste un día. Gracias por Cristo, porque no por lo que nosotros somos, sino por los méritos de Él. Señor, ayúdanos a poder demostrar nuestra fe en el mundo, a poder tener una relación contigo, a poder creer en tu palabra, tener convicciones vivas. Tu palabra nos dice que tú estás obrando y nos estás transformando. También nos dice que tú vas a volver por tu iglesia y confiamos en eso, Señor. Ayúdanos día a día a que eso sea algo vivo en nuestra vida, transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón. Te pido por mis hermanos del principal que tú les ayudes. Oramos porque han sido presentadas peticiones delante tuyo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Hay peticiones acerca de trabajo. Sabemos que todo, tú nos das todo en tu tiempo. Ayúdanos a confiar en eso, a tener fe en eso. Ayúdanos a confiar en tus promesas, Señor, porque tus promesas son fieles. Y una de tus promesas es que tú vas a volver por tu iglesia y confiamos en eso. Otra promesa, que tú nos dices que no nos vas a dejar ni no nos vas a desamparar y que somos tus hijos y que nada nos puede arrebatar de tu mano. Ayúdanos a confiar en eso. Y Señor, en esta semana que tenemos varias actividades, algunos ya están terminando la etapa escolar, oramos por Paulina, oramos por Andrés, por la familia, oramos por Roxana también, oramos por su familia, por sus hijos, por su mamá. Señor, ten misericordia de nosotros, oramos por Belén, oramos por esta entrega de la tesis que tiene y también por la entrevista de trabajo. Señor, tú has sido bueno con Alexis, con
Belén con el matrimonio. Señor, bendícele. Oramos por Yari, oramos por su familia, oramos por su papá. Gracias porque estuvo de cumpleaños, porque ha podido compartir con ellos. Oramos también por su trabajo en la Junta Ejecutiva, Señor, y también en el Instituto Bíblico. Oramos también por Mari, oramos por su vida espiritual, oramos por el trabajo que tú le has dado, te damos gracias por eso. Y también oramos por nuestro matrimonio para que tú nos seas fortaleciendo. Oramos también por los hermanos que quizás no han podido acompañarnos, por la hermana Yuli, oramos por el hermano Sebastián, oramos por Benjamín también porque está pronto a dar la prueba para que tú le seas guiando. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos ver que debemos confiar en ti, que debemos tener fe. Señor, oramos por Jorge, por esta persona que nos acompañó la semana pasada, para que tu evangelio también pueda llegar a él. Oramos por nuestros vecinos del Principal, para que puedan tener fe en ti, Señor, y te puedan adorar un día. Señor, utilízanos como herramientas, como instrumentos, y ayúdanos durante esta semana a tener fe, a tener confianza en que tú estás haciendo la obra perfecta en nosotros y que también tú nos vas a dar de acuerdo a tu providencia y que tú nos vas a dar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Oramos todo en el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Tenemos algunos avisos importantes. Vamos a sacar pantalla acá. Ahí sí. Algunos avisos importantes para esta semana. Recuerden estar orando porque el Señor sea obrando en cada uno de nosotros, hermanos. La oración es importante. Si somos una iglesia de oración, lo demás es secundario. Vivamos orando y adorando a nuestro Señor. Las actividades, hermanos, son secundarias. Podemos no juntarnos físicamente, algo que es importante, pero están las condiciones así. Sigamos orando por nuestros hermanos, oremos por nuestro país, oremos por las autoridades, ya por lo que está pasando y que el Señor nos libre de contagio. También recuerden, como cada jueves tenemos las reflexiones bíblicas. Le invito a apartar un tiempo junto a su familia o usted solo en su privacidad. Escuche las reflexiones. Estamos estudiando Proverbios. El hermano Alexis también le toca al final de mes y estamos viendo Santiago junto con él, hermano. Le animo a poder reflexionar en la palabra del Señor, a apartar unos minutitos, ya sea de manera diaria o durante la semana, para estar con su familia, para orar, para escuchar la palabra y para dar gracias al Señor. Nos vamos a estar juntando, esperemos prontamente, no sabemos cuándo, pero que el Señor nos guíe y el Señor nos ayude a poder orar por la iglesia. No sé si alguien tiene algo ya para ir finalizando esto. Gracias por poder conectarse. Vamos a seguir así hasta que las autoridades nos digan, pero sigamos orando, porque la iglesia sigue adelante. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Algún motivo de oración que se haya quedado por ahí? ¿No? Bueno, si no es así, nos despedimos, hermano. Podemos ahora colocar los micrófonos y despedirnos. Gracias al Señor por este día, ya que el Señor les siga bendiciendo. Chao, que estén bien. Buena semana. Chao, que estén bien. Chao, hermano. Hermano, que estén bien. Paulina. Bendiciones. Chao, saludos a Belén. Feito. Chao, Yari. Su nombre. Chao, hermana Roxana, que esté muy bien. Chao, Benja. Chao, hermano Andrés. Que el Señor les Chao, bendiga. chao a todos, chao a todos. Chao. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao. Chao. Chaito. Chao, Bendiciones. Benja. Chao, hermana Roxana.